Ahí. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Entonces, al de hidrógeno, eso se escuchó, ¿no? Cuando dije todo lo del hidrógeno. Esta no. Entonces, lo del hidrógeno. El de hidrógeno, al de hidrógeno, al de reducción de hidrógeno, se le asigna 0 volt. Chau. Ese es el estándar. Entonces, a todos los demás electrodos se los mide junto con el de hidrógeno. Entonces, todo lo que se mida va a corresponder al potencial de ese otro electrodo, porque el del hidrógeno es 0. Entonces, eso es lo que se llama potenciales estándar de reducción. Es la medición, la medición de los potenciales de todos los electrodos posibles que podamos construir. Entonces, esos potenciales de reducción se tabulan, están tabulados en condiciones estándar. En condiciones estándar y siempre con referencia al electrodo estándar de hidrógeno. ¿Qué son las condiciones estándar para medir electrodos? Es la concentración de la especie que sea tiene que ser 1 mol por litro, si son sustancias en solución. Si llega a haber gases, tienen que ser a 1 atmósfera, si son sustancias gaseosas. Y si son sólidos o líquidos, tienen que estar a 298 Kelvin. O sea, estas son las condiciones estándar para electroquímica. Y leo lo de acá abajo. Dice, el potencial de reducción es una propiedad relacionada con la tendencia de la reacción de reducción a ocurrir. ¿Sí? O sea, el número del potencial, si es más grande o más chico, está relacionado con cuánto se va a querer reducir esa sustancia. A ver, esto es un extracto, por ejemplo, de una de las tablas, con algunas de las reacciones. Así van a tener las tablas para la parte de electroquímica. Estas son las tablas de potenciales estándar de reducción. Por ejemplo, acá tenemos un cachito de una tabla, son enormes porque las tablas tratan de meter la cantidad máxima de reacciones posibles. Acá tienen el flúor. Todas las reacciones, ¿ven? Para no hacer quilombo, se las escribe en su forma de reducción. O sea, el flúor se le escribe así siempre. Flúor más 2 electrones que da flúor menos. O sea, esta sería la reacción de reducción. Si yo la escribo al revés, si yo la escribo fluoruro, 2 fluoruros, que da flúor 2 más 2 electrones, así sería de oxidación, ¿entienden? Para allá es reducción y para acá es oxidación. Por lo tanto, el potencial, así como está, corresponde a la reacción como está escrita. Sería el potencial de reducción más 2,87. Para la reacción al revés, este potencial es menos 2,87 volt. ¿Entienden? ¿Esto queda claro? ¿O a alguien no le cierra? Bien, entonces, si queda claro, antes de que se empiecen a hacer quilombo, sepan que las tablas siempre dan potenciales de reducción, porque si no, al principio, la gente no se había puesto de acuerdo, entonces algunos listaba tablas de oxidación, otros de reducción, la misma reacción por un lado para otro, era un quilombo, decía, pero esto hay que darlo vuelta, no hay que darlo vuelta, es con el signo más, con el signo menos, unos bardos, hasta que dijeron, no, paren, hagamos así, todo lo que se publique, todo lo que se tabule, es en su forma reducida. Si vos querés la forma oxidada, dalo vuelta a vos, ¿entendés? Entonces, eso está bueno, pues ordenó un montón. Ya sabemos que las tablas nos dan potenciales de reducción, o sea, todos estos valores corresponden a la reacción, ¿sí?, de reducción. Si nosotros la necesitamos al revés, tenemos que tomar este dato y darle vuelta al signo, dar vuelta a la reacción y el signo. Bien, pero si no las damos vuelta, las miramos así como están. Fíjense, acá están listadas desde el número más grande, va reduciendo, va más chiquito, más chiquito, más chiquito, pasa por el 0, que el 0 sería el del hidrógeno, ¿ven? La reducción del hidrógeno, el que vimos recién, que esto se dice 0 por definición. Todos los demás están medidos siempre acompañados por el de hidrógeno, ¿está? Y después empiezan los negativos.
Entonces, este número me indica, como es un potencial de reducción, me indica cuánto se va a reducir esa especie. Por ejemplo, el flúor, que tiene un potencial grande, el flúor 2 tiene una tendencia importante, ¿ven? A que se reduzca. En cambio, el litio, que está acá, litio más, que pase a litio 0, como tiene un potencial al revés, re negativo, no va a tener tendencia a reducirse. Por lo tanto, es al revés. Todos los que vayan, los negativos, de 0 para allá, en vez de tener tendencia a reducirse, porque estos son potenciales de reducción, como son negativos, es al revés. Todos estos tienen tendencia a oxidarse. La reacción contraria es la favorecida. Bueno, en general, esto es un análisis general, ¿sí? Y todos los que tengan potencial positivo, bueno, van a tener tendencia a reducirse. Y después podemos comparar entre sí los potenciales. Por ejemplo, el del cloro, por ejemplo, 1,36. Si lo comparo con el hierro, que pasa de hierro 3 a hierro 2, comparado con el cloro que va a cloruro, bueno, el potencial para el cloro es mayor que para el hierro. Entonces yo voy a suponer que esta reacción de arriba tiene más tendencia a ocurrir que la del hierro. ¿Entienden? Eso es una forma de ver. Después podemos ver acá estas, que dijimos, estas no van a ocurrir directamente porque tienen potencial negativo. Así, la reducción no va a estar favorecida, pero sí todas las oxidaciones. Entonces, al revés, tenemos que darle vuelta al signo y ver el mayor. Los de más abajo son los que se van a oxidar más fácilmente que los de arriba. O sea, el litio, dado vuelta, es un número más grande que el del zinc. Entonces, si yo comparo litio y zinc, el litio va a tener más tendencia a oxidarse que el zinc, dado vuelta ya el número. ¿Entienden? ¿Entienden esto? ¿Más o menos queda? Joya, 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 joya. Bien, entonces recuerden siempre que los valores de la tabla corresponden a medidas de potencial de celda, siempre medidos, todos esos valores están listados ahí porque fueron medidos usando como referencia al electrodo estándar de hidrógeno. Por ejemplo, acá tenemos el cobre, ¿ven? Este es el electrodo de cobre de este lado, todo esto unido por placa porosa con el electrodo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si medimos la FEM de esta pila, me va a dar 0,34 volt. Bueno, como este tiene potencial 0, estos 0,34 directamente se lo atribuyo al potencial de celda del cobre. Así hacemos. Lo mismo, por ejemplo, podemos hacer con el zinc. Yo mido el electrodo de zinc al lado, o bueno, junto con el de hidrógeno, con membrana porosa. Me preparo una celda electroquímica de zinc y electrodo de hidrógeno. Bueno, la FEM de esta pila es menos 0,763. Menos 0,763. Entonces, esta, como el electrodo de hidrógeno no aporta voltaje, porque yo lo definí como 0, a este potencial lo asigno directamente como potencial del zinc. Menos 7,63. Si vamos a la tabla, acá teníamos el potencial del zinc, que es este. Menos 0,7, ¿cuánto era? 63. Bueno, está con un decimal menos. Allá. ¿Ven? Acá está. Menos 0,763 volt es el potencial del zinc, habiéndolo medido junto con el hidrógeno. ¿Entienden? Miren, y por ejemplo, para la primera pila, esta, tenemos la notación, esta para la del cobre, acá tenemos un ejemplo de una pila. Esto significa los doble, ay, acá, la doble rayita es puente salino o placa porosa. Entonces, de un lado
tenemos un electrodo, del otro tenemos el otro electrodo. Entonces el electrodo de hidrógeno es platino, es el metal, barra, la especie gaseosa, coma, y acá me faltó la coma, y luego la especie gaseosa a un bar o una atmósfera, y la especie en solución a un mol por litro. Del otro lado tenemos cobre, como el metal, y la especie en solución, cobre 2 más. ¿Está bien? ¿Lo ven? Ahora recuerden estos datos. 0,34 es para el cobre. Y menos 0,763 es para el zinc. Acá estaba en la tabla el zinc. Fíjense, voy a borrar los garabatos. El zinc, cuando yo le mido la FEM a esa pila, me da negativo. Y el cobre me da, ¿sí? Acá positivo. ¿Ven? No es una casualidad que para que la pila funcione de manera espontánea, yo esté combinando un electrodo positivo con otro negativo. No es casualidad. Recuerden esos datos. Y ahora vamos a, antes de hacer la cuentita, analizar un poquito más la tabla. Hacemos un paréntesis y vemos la ubicación entonces de los agentes oxidantes y reductores en la tabla de potenciales. Esto sería como, ven la parte de arriba, a ver, acá está graficada la tabla, esto que en verde, perdón, en rojo y azul sería la tabla. Acá tenemos la primera reacción, que es la del flúor, la de arriba de todos, habíamos dicho, y la de abajo de todo era la del litio. En el medio tenemos la que es cero, que es la de hidrógeno, ¿está bien? Entonces tenemos, dijimos, todo acá arriba eran valores positivos y todos estos eran valores negativos, porque la tabla está siempre ordenada de mayor a menor. Entonces, ¿cómo se ubican? Acá dice, los oxidantes más fuertes tienen potenciales de reducción más positivos. Claro, como ellos se van a reducir, tienen tendencia a reducirse, habíamos dicho, cuanto más arriba nos vamos a la tabla, más grande era el potencial de reducción. O sea, ellos se iban a reducir más fácilmente. Entonces van a tener más fuerza oxidante. ¿Entienden? Van a tener potenciales con valores positivos, porque su reducción es más favorable. Todo lo que dice este lado. Del otro lado, los reductores más fuertes tienen los potenciales de reducción más negativos, porque la reducción es menos favorable. Entonces, ¿sí? Ellos se van a oxidar. Por lo tanto, ellos van a ser reductores, ¿entienden? Entonces, para arriba, si vamos en la tabla de abajo hacia arriba, podemos decir, comparar, que aumentamos la fuerza del agente oxidante. Y si vamos para abajo, aumenta la fuerza del agente reductor. ¿Sí? Esto es un análisis que lo hicimos un poquito en la tabla con 2, 3 ejemplos, pero acá está más lindo dibujado, ¿está? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queremos decirles? Paren porque... ¿Cuánto nos queda de tiempo? Bien, estamos ahí. Unos 10 minutos, ¿no? Sí, tenemos. Bien, entonces yo les había dicho, recuerden estos valores. ¿Cómo hacemos el cálculo entonces de la fuerza electromotriz o FEM de la pila? O el E0. El potencial estándar, el cerito viene por la palabra estándar. Bueno, es una cuestión termodinámica y muy sencilla. El potencial de celda en condiciones estándar se calcula como que cada potencial de la celda que nosotros construyamos es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Pero siempre potenciales de reducción, ¿sí? Hacemos la cuenta entre los potenciales de reducción. Entonces, ¿se acuerdan? En la pila de Daniel, ¿cuál era el voltaje máximo que la pila de Daniel podía dar? ¿Alguien recuerda cuántos volt daba la pila de Daniel? Que yo les dije, este es el valor máximo que puede dar. Alguien que lo recuerde. Cri, 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 cri.
¿Nadie lo recuerda? Yo me acuerdo 1,10, pero no sé si es ese. 1,10, era ese. Estoy buscando la plumita, ¿dónde está? Acá está. 1,10. Bien. 1,10 volt. Potencial de celda. ¿Quién era el cátodo y quién era el ánodo? El cátodo era donde se producía la reducción, el cobre, ¿no es cierto? Y el potencial del cobre dijimos que era 0,34. Y el del zinc menos 0,76, ¿está bien? Entonces fíjense, si nosotros acá ponemos el potencial del cátodo, que era 0,34 volt, el del cobre, menos el del ánodo, que es donde se oxida el zinc, menos 0,76. ¿Cuánto da esto? ¿Está bien? 1,10 volt. ¿Entienden? Si nosotros usamos los potenciales directos de la tabla, vamos a usar el potencial de reducción del cátodo menos el del ánodo. Haciendo esa cuenta directa, vamos a obtener el potencial de la celda. ¿Está bien? ¿Entienden? Y ese va a ser el valor máximo que la celda me puede dar. Entonces, como es energía potencial por unidad de carga, esto va a ser una propiedad intensiva. El potencial de celda es una propiedad intensiva de la celda electroquímica. ¿Sí? Entonces, el potencial de celda siempre lo vamos a calcular, entonces, como el potencial de reducción del cátodo menos el del ánodo. Si agarramos la tabla, esto también es una visión de la tabla, ¿ven? El cobre estaba más arriba que el zinc, por eso tenía un potencial positivo y el cobre negativo. Si hacemos la cuenta, esto da 1,10 volt. Dice acá, a mayor diferencia entre los potenciales de reducción del cátodo y del ánodo, mayor voltaje va a dar la celda. ¿Entiende? Entonces, si agarramos el flúor y el litio, que eran los que más lejos estaban en el ejemplo de la tabla que estaba ahí, es la celda que más voltaje me va a dar. Yo construyo una pila con flúor y litio, ¿sí? Voy a tener un voltaje enorme, el más grande de acuerdo a esa tabla, ¿sí? Así que ahí tenemos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, la FEM estándar de una pila de Daniel, ¿cómo se mide? Se mide entonces con un dispositivo que se llama voltímetro. ¿Sí? Y como alguien bien recordó, era 1,10 volt. Y recordamos que el movimiento de cationes y de aniones, ¿sí? Puede darse uno u otro en el puente salino o los dos a la vez, son indispensables para que el circuito esté cerrado y se dé la reacción espontánea. 1,10 volt para la pila de Daniel. Joya. Bien, acá tenemos otra pila. Acá tenemos una pila, voy a correr esto así se ve bien. La celda es distinta, es metal cobre con cobre 2+, puente salino, y del otro lado hay plata metálica en solución plata más. Esta es una celda que si los combinamos da un potencial, la FEM de esta celda da 0,46 volt, es el voltaje máximo que puede dar esa pila. Esta otra. Esta es espontánea. Y fíjense, los valores positivos de potenciales de celda me indican reacción espontánea. Eso es importante. Bueno, esta es se los dejo acá rápido, porque quiero ver lo que sigue. Dice, ¿en qué difieren? Fíjense, el potencial de la celda dijimos que era una propiedad intensiva, está escrito ahí. El voltaje de la pila, entonces, no depende del tamaño. ¿Está bien? No depende del tamaño. Por eso nosotros podemos tener distintas pilas, todas con el mismo voltaje. 1,5 volt, 1,5 volt, 1,5 volt tienen las pilas, a pesar de que tengan tamaños diferentes. El tamaño es una cuestión nada más tecnológica, como dispositivo, pero no depende del tamaño. Dice, todas las pilas que se muestran en esta figura son de 1,5 volt.
¿Por qué? Porque usan la misma combinación de zinc y dióxido de manganeso, ¿se acuerdan? Entonces las pilas más pequeñas transportan una, no, una menor, se usa, espérame, acá está mal escrito, ¿qué es esto? Se usan generalmente en dispositivos pequeños y de baja potencia. En cambio, las pilas más grandes son para dispositivos que consumen más energía. Muy bien. Eso por un lado. Y ahora, ¿cómo conectamos la cuestión del delta G con el potencial de la pila? Yo ya les venía advirtiendo que todas las pilas que su potencial de pila sea positivo van a estar relacionadas con una reacción espontánea. Y las reacciones espontáneas estaban relacionadas con un delta G negativo. Por lo tanto, la relación entre el delta G de la reacción en cuestión y la FEM de la pila va a tener un signo menos en el medio. ¿Sí? A ver. Justo quiero acá. Bien. ¿Cómo vemos entonces la relación entonces el delta G o energía libre de Gibbs con el potencial de la pila? Y esto que les dije. Entonces, la variación, esto que les dije les voy a decir ahora. Se los dije subliminalmente. La variación de energía libre, entonces, representa, esto ya lo sabíamos, el trabajo útil que puede realizar el sistema, ¿no? En este caso el trabajo es el trabajo eléctrico, no sería un trabajo de volumen, es trabajo eléctrico. Entonces, el trabajo eléctrico que está ahí es la carga transportada por la diferencia de potencial. ¿Sí? La carga, entonces, transportada por la diferencia de potencial es igual al delta G correspondiente a la reacción en cuestión. Y eso se define como menos N por F por E. N, ¿quién es? N es el número de moles de electrones transferidos. Por ejemplo, en la pila de Daniel, N es 2. Hay 2 electrones intercambiados. F es la constante de Faraday. Es una constante. Un Faraday es igual a 9.500 Coulomb. Bueno, yo dije 9.500, digo 96.500. 96.500 Coulomb. Digo 500 porque generalmente, en vez de usar este número, 96.485 Coulomb, muchas veces se usa 96.500 como aproximación y anda bien igual. Pero bueno, vamos a ser correctos. 96.485 Coulomb por mol es un Faraday. O sea, es la carga de un mol de electrones. ¿Cuánta carga tiene un mol de electrones? Un mol de electrones tiene 96.485 Coulomb. ¿Sí? Coulomb es unidad de carga. Un mol de electrones tiene esa cantidad de carga, un Faraday. Y acuérdense la relación entre volt y coulomb y joule. Entonces, como coulomb por mol es joule sobre volt por mol. Entonces, Faraday, ¿sí? Son 96.485 joule sobre volt por mol. Bueno, entonces en condiciones estándar, el delta G estándar es igual a NFE estándar. En condiciones no estándar, no va el cerito ni en el G ni en el E. ¿Está bien ahí? ¿Sigo? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bueno, son las 10 y yo ya tengo que estar arrancando una clase de otra materia, pero lo vamos a dejar acá. A ver. Sí, antes de la ecuación de Nernst. El miércoles entonces agarramos con esto, con la ecuación de Nernst, que es, vamos a tomar esto que vimos de acá y vamos a seguir haciendo cuentas. Vamos a necesitar todos los conceptos que vimos hasta ahora para seguir analizando qué